Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Vamos a caminar celebrando una evolución del sector porcino. Los productores han dado un paso a la modernidad que venía demorado por décadas de frustraciones y volatilidades crueles que dejaban un tendal en su transcurso, y en los sobrevivientes solo quedaba el deseo de revancha en otro ciclo que volvía a ensañarse con otros. En Argentina, cerdos entraron desde que llegaron los españoles en 1536. En la primera bajada que hubo acá en Buenos Aires, había cerdos. Y en esa evolución fue un país que empezó a producir el cerdo después de la vaca y que empieza a tener una organización para exportar en 1905-1910. Y en 1925 estábamos exportando casi el 70% de lo que producíamos a Inglaterra, cerdos netamente grasosos porque la grasa era lo que se usaba para cocinar. Después aparecieron los aceites vegetales y esto cambió la idiosincrasia, y en Argentina tardó muchos años en cambiar. Y tuvimos productores de chanchos hasta fines de la década del 80, principios de la década del 90, y a partir de ahí apareció el criador de cerdos, en el cual empezó a incorporar genética, a controlar la alimentación, a ver los índices productivos. Y después de la década del 2000, el 2003, 2004 más o menos, empezó el productor de carne de cerdo, que es el que estamos ahora, el actual, que no solo se preocupa por tener mejor eficiencia dentro de la granja, sino está preocupado porque el producto que hace tenga la mejor carne para que llegue al consumidor. Hubo quienes hace ya varias décadas comenzaron a transitar por ese camino, y no solo mejorando la calidad de sus animales, sino algo más importante: comprender que juntos podían hacer valer su producción de una mejor manera, y estos productores formaron un grupo al que llamaron PORMAG, Porcino Magro. Bueno, en realidad fue la necesidad la que nos llevó a crearlo. Es decir, allá por el año 95, creo que fue 95, hace algo más de 20 años, empezó a desaparecer el cerdo del mercado de Liniers. Yo recuerdo que cotizaba lunes, martes, miércoles y jueves. Después fue lunes, martes y miércoles. Después lunes, martes, terminó siendo solo el lunes, hasta que al final ya no, desapareció, desactivaron el cerdo en el mercado de Liniers. Y bueno, era nuestra referencia de precio. De cualquier manera no estábamos conformes en aquella época, porque la calidad de cerdos que producíamos, los que integrábamos en aquel momento, este grupo de productores que integramos desde el inicio PORMAG, era una calidad muy diferencial. Era un cerdo magro, era un cerdo, digamos, en aquella época decíamos que era el cerdo del futuro. Hoy en día ya es el cerdo de hoy, ¿no? El cerdo del presente. Entonces, ¿qué ocurría? Que los máximos que hacía, lo hacía sobre un cerdo de inferior calidad a la nuestra. Y nos resultaba muy difícil, sobre ese piso de precio, pedir un diferencial a favor nuestro. Entonces tampoco estábamos conformes en aquella época con el mercado de Liniers. Y eso nos llevó a juntarnos un grupo, en aquel momento seríamos 8 o 10 productores, a intentar defender un poco el producto, diferenciado, un producto de mayor calidad. Y bueno, si nos pusimos de acuerdo en trabajar en conjunto, ¿no? En comercializar en conjunto. En forma paralela a esta valiosa decisión, hubo que consolidarla con una mejora permanente en la calidad de los animales que comenzaban a ser valorados. Aquí la genética jugó un papel insustituible, y es interesante conocer el enfoque con que se trabaja. Fundamentalmente lo que generó es una explosión enorme de productividad. Viste que, la producción porcina es una actividad que es intensiva, viste, en mano de obra, en costos. Entonces la productividad es algo que no lo podés esperar, tenés que ir a buscarlo siempre. Lo que hicieron las compañías genéticas, y particularmente PIC, acá en la Argentina a través de Agroceres, es poner un foco terrible en la rentabilidad del productor.
pero a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el cerdo es un gran transformador de alimento en carne, pero a veces uno, viste, cuando hace una evaluación de la calidad genética de un producto se olvida un poco, parece tonto lo que voy a decir, ¿no? Pero se olvida un poco de lo que está buscando. Entonces uno mira y cuenta los lechones y el otro si son lindos. En realidad la productividad medida en kilos por hembra, por año o por metro cuadrado de instalación, de inversión en definitiva, eso es lo que termina dando el resultado del negocio. Todas las características genéticas que se buscan en los reproductores, tanto macho como hembra, están ponderados por el efecto que tiene en la rentabilidad del negocio. Que si bien en cada país tiene particularidades, las directrices son generales. La conversión de alimentos, la velocidad de crecimiento, la cantidad de lechones destetados, ¿me entendés? Se buscó mucho. Entonces, hay algunas cosas que tienen un rasgo muy interesante en PIC, por ejemplo, que las hembras tienen una prolificidad excelente, pero lo mejor que tienen es que los lechones son pesados al destete. Entonces la mortandad post-destete y en las etapas sucesivas es muy baja. ¿Entendés? Entonces en el programa de selección de tamaño de camada no solamente entró el número, sino que entró la viabilidad. Como tantas veces comentamos en el programa, frente a una producción eficiente y competitiva se generan empresas auxiliares que comienzan a tener un valor por sí mismas, generando así una espiral virtuosa en la economía en su conjunto. Esto es lo que ha sucedido también en las empresas vinculadas a la alimentación, equipamientos e insumos veterinarios. El salto de la producción porcina en los últimos años ha sido realmente impresionante en cuanto fundamentalmente a calidad. Hoy producimos con los mejores estándares a nivel internacional, tenemos granjas realmente con muy buenos indicadores productivos, estamos en condiciones de competir con el mundo y de producir en muy buena calidad. Lo que faltaría es la cuantificación del modelo, lo que somos todavía es muy chicos como productores. Es uno de los motivos por los que se hace difícil el desarrollo de esa actividad en países como estos. Son actividades que se desarrollan mucho en países donde fundamentalmente hay políticas crediticias para la producción. Es muy difícil hacer esos niveles de inversión. Hablamos de niveles de inversiones, vos los conocés, inversiones que rondan entre los 5 y los 10 mil dólares por madre, por decirlo de alguna forma sencilla. Es muy difícil hacerlo con fondos propios, digamos. Son inversiones ideales para hacerlo con crédito destinado a ese fomento todo. Gran parte del aumento de la producción de los últimos años fue cuando salieron los créditos del bicentenario, casualmente, que eran créditos del Banco Nación que eran exclusivamente para producción de cerdo. Conocer íntimamente el sector en el país es necesario, por ello es interesante considerar los datos proporcionados por la Asociación Argentina de Productores Porcinos, en el que se describe el universo del sector y donde describen además criaderos de baja, media y alta eficiencia. Los de baja eficiencia componen un universo de 120.000 madres en manos de 4.063 productores con un promedio de 30 cerdas y 9,5 capones por cerda al año. Los medianos serían 492 productores tenedores de 135.000 madres, con unas 275 madres en promedio y una producción de 17,5 capones por cerda al año. Los productores con alta eficiencia serían 105 con 120.000 madres, con un promedio de 1.140 madres por productor y una producción de 25,5 capones al año por cerda. Es una forma de mirar y sobre todo de tratar de emitir un diagnóstico para fortalecer todo el sector independientemente del modelo productivo que se utiliza. Vos sabés que no lo pondría en el plano de que hay dos opciones. Yo creo que hay una única opción con distintos niveles de rentabilidad a la que accede cada uno de las empresas o particulares que quieren producir cerdos. Está bien claro qué es lo que necesita un cerdo, un reproductor, una hembra, un producto, cualquiera sea, para crecer y desarrollarse en un ambiente ideal y obtener la mejor rentabilidad.
Pero después cada uno esa directiva la traduce en el plano que puede operar. Y hay gente que tiene más o menor inversión, hay gente que tiene más o menos cerdas. Lo que sí creo que el objetivo de cualquier productor que tiene cerdos es generar una rentabilidad en su negocio, y es ahí como tiene que tomar las decisiones, ¿no es cierto? A veces uno puede tener un hermoso techo, excelente, caro, con un nivel de aislamiento espectacular, y tiene unos comederos horribles y pierde un montón de dinero, ¿entendés? Entonces, yo creo que hay una hoja de ruta que es común para cualquier productor, y que uno la va recorriendo según las posibilidades que tiene. Ahora, yo no lo veo como ese planteo que hay, y por ahí tenés entidades como el INTA de Marco Juárez, y yo creo que ellos con toda razón proponen un sistema que ha sido exitoso por muchos años. Y también es exitoso otros planteos con un alto nivel de control de clima, intensidad e inversión. Son niveles de inversión y posibilidades a las que se puede acceder. La referencia de Pablo Santamaría al INTA Marco Juárez es interesante, ya que en repetidas oportunidades hemos expuesto sus trabajos que poseen un enfoque realista útil para aquellos pequeños y medianos criadores que deseen permanecer en el sistema. Para empezar a definir quién van a ser los actores que van a ser parte de la producción porcina nacional del futuro, es la eficiencia y la escala. No nos queda otro camino. El pequeño y mediano productor tiene que buscar la eficiencia de un sistema, lo tenemos que mejorar, todavía no somos todo lo eficiente que podemos ser. Los datos marcan que todavía hay una gran brecha tecnológica, hay una gran brecha productiva que hay que mejorar para poder soportar, reitero, los momentos difíciles. En los momentos fáciles la ineficiencia a veces hace también ganar plata, pero lo complicado es cuando vienen los momentos más difíciles y cuando nos agarra digamos, en una situación de ineficiencia productiva y donde la rentabilidad se nos transforma en negativa, y entonces ahí empezamos a pedir ayudas y cosas que a veces no son tan fáciles de implementar. Entonces lo que es importante son la herramienta tranquera adentro, esas son las que a nosotros nos van a permitir sostenernos. Hay un camino del reclamo, de la ayuda, del subsidio, que se ha enquistado en muchos para esconder la propia incapacidad, y en las rutas, en las zonas, se han visto piquetes con demandas frente a profundos cambios que han modificado la relación de los costos. Pero la realidad no se cambia, lo que se cambia es cómo uno se para frente a ella. Este mensaje de ver de esta manera, en forma empresarial, este negocio, con esta eficiencia que estamos hablando, que no implica solamente una eficiencia de dar mejor un servicio, atender mejor un parto, porque muchas veces el productor me dice, pero si yo me levanto a la mañana, lo hago con toda pasión, me levanto a la noche, a la madrugada. La eficiencia incluye la gestión, la visión del negocio, cómo logramos la escala, cómo nos asociamos, cómo podemos avanzar en la cadena de valor. Ese es el mensaje que a mi entender tiene que estar dirigido sobre todo a los pequeños y medianos productores jóvenes, al cambio generacional. Yo creo que los jóvenes productores que se están insertando en el sector porcino son los que van a cambiar la realidad, reitero, Carlos, del estrato que nosotros más atendemos, que son los pequeños y medianos productores. Y ahí nos tiene que quedar claro, en los próximos años, en las próximas décadas, comenzamos a definir bajo este escenario y con estas herramientas quiénes van a ser los actores que van a conformar el sector porcino nacional, que esperemos no sea un sector que termine solamente con grandes empresas. Por supuesto que yo no estoy para nada criticando a la grande empresa, pero sí que terminemos con una cadena que sea mucho más inclusiva y equitativa, con grandes empresas y con pequeños y medianos productores asociados, eficientes, gestionadores, empresariales, que de esa manera, y contestando a lo que vos nos decías, podamos volver a tener un arraigo rural, un desarrollo territorial, una vuelta al campo, una generación de valor agregado, que es lo que hace esta actividad. Y cita con entusiasmo muchos casos, algunos de ellos el clúster porcino de La Pampa, el de Oncativo, la cooperativa de Navarro, productores de Entre Ríos. La incorporación de conocimiento requiere de tiempo y adaptación al medio. Como tampoco es menor la importancia de la transferencia de ese conocimiento y sus prácticas. Cada día se requiere más mano de obra calificada en las granjas. Biofarma ha dado un paso importante en encarar estos temas. Nosotros nos surgió la inquietud de no tener realmente dónde poder
medir con exactitud los productos, ya cuando entramos a medir cosas un poco más finas. Hicimos una granja experimental, copiado de varias granjas experimentales que fuimos a recorrer en varios lugares del mundo. Hicimos una granja, hicimos dos zonas, hicimos una parte para medir todo lo que es alimentación de sitio 2, todo lo que es lechones, y otra parte para lo que es cerdo de desarrollo y engorde. Lo hicimos como una actividad propia de la empresa, pero la hicimos bastante bien y hoy en día eso se extendió al punto que hemos hecho ya muchos trabajos para afuera. En este momento estamos por iniciar un trabajo, por ejemplo, con el uso de burlanda, con la gente de Acabío. Hemos hecho trabajo de vitaminas, de enzimas, hemos hecho trabajo de genética. O sea, no existe en Argentina un módulo experimental para poder probar bien algunas cosas. Entonces, bueno, terminó siendo... para nosotros nos llena de orgullo porque empresas de ese nivel que vengan y que nos pidan que trabajemos con ellos en el desarrollo de un producto. El negocio del cerdo está encaminado con un periodo de ajuste, como dice Jorge Brunori, y coincide con todos los interlocutores con quienes estuvimos. Un momento delicado, de ajuste, pero no un ciclo. Un aspecto no menor es la multiplicidad de controles y otros aspectos burocráticos. No, a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, se han ido generando nuevos organismos de control, que no me parece mal que existan los organismos de control. Lo que pasa es que se han multiplicado de tal manera, estábamos llegando ya prácticamente a una economía de las repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Entonces, existiendo los medios que existen hoy para el control, los medios de información, llamémosle internet y todas las comunicaciones nuevas, realmente yo creo que no tiene mucho sentido. Yo sería de la idea de que se debería unificar toda la parte de control en un organismo solo y nosotros tenemos que reportar a ese organismo. Ahora se han ido creando, ya sea de entes municipales, provinciales, nacionales, y los nacionales que dependen de la AFIP, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del SENASA, que en definitiva se ha hecho muy complicado todo lo que sea el movimiento de los animales, la venta, la faena. Es decir, debería de agilizarse eso para que los esfuerzos se dediquen más a la producción, a la eficiencia y no a la burocracia. En la otra punta de la producción está la industria, actor principal ya que todo de una forma u otra transita por sus instalaciones. Algunos piensan que no está al mismo nivel del esfuerzo hecho por la producción, pero visitamos el frigorífico Cabaña Argentina, en donde se comprueba que aquí hay un fuerte compromiso con la calidad a la que todos deberíamos aspirar. El frigorífico cuenta con 280 operarios y se faenan 18.000 animales, de los cuales cerca del 90% son animales de propia producción, aportando al mercado esa carne que los consumidores se han acostumbrado a valorar. La limpieza y el orden es el primer impacto que se tiene al ingresar a la planta. La logística hacia el mercado es planificada al detalle desde la línea de producción de los diferentes cortes. Estamos en la sala de desposte, donde se reciben las medias reses que fueron faenadas en el día anterior, en la planta frigorífica en San Andrés de Giles. Ahí llegan a hacerle la división de la media res para un lado, media res para el otro. El desposte primario, en donde se va a alimentar las distintas líneas de desposte fino, en donde tenemos cuarto trasero, cuarto delantero y lo que vendría a ser la carcasa de animal, pechito, carré, lomo.
Todo sigue un circuito que, bajo una trazabilidad total, nunca pierde la identificación desde el primer eslabón que el lote es recibido. El origen es sin duda un animal de calidad extraordinaria, homogéneo, que tiene, además de las bondades desde el punto de vista de la calidad en terneza, magritud, sabor, tiene una ventaja industrial, ya que facilita el proceso de troceado. Así, en forma veloz, los cortes frescos y los cortes que se industrializan toman su camino. Algunos irán a la manufactura de chorizos y otros cortes a las líneas de diferentes tipos de jamones en presentaciones para consumo hogareño o industria. El jamón crudo de Cabaña Argentina tiene 6 meses de estacionamiento. El mercado, sobre todo de fiambres, reconoce los productos de calidad, estamos bien posicionados en general ahí. Tenemos una línea de productos en lo que es jamonería cocida, embutidos frescos y jamón crudo, en el cual tenemos un buen lugar y una buena imagen en el consumidor. Y por otro lado, la carne de cerdo, que es una línea de productos que ha crecido mucho en estos últimos años y en la que también hemos logrado, quizá no solo nosotros, pero todo el sector en general de producción de carne porcina para consumo en fresco, ha logrado, estamos con buena imagen y con buenas perspectivas en el mercado de consumo. Cabaña Argentina, desde el primer eslabón de la cadena, está pensando en el logro del mejor producto final. Su criadero está posicionado como uno de los más modernos y eficientes que se reconocen en el país e iguala los mejores índices de productividad en los países reconocidos productores. Mantienen elevadísimos estándares de bioseguridad y cuidado ambiental. Los alimentos de los cerdos están certificados bajo normas ISO y es el único criadero de Latinoamérica que tiene el reconocimiento de Fundación Cardiológica Argentina para cortes frescos de cerdos para ser incluidos en dietas cardio saludables: bola de lomo, carré deshuesado, cuadril y lomo o solomillo. La verdad que la idea es, tenemos una planta realmente muy moderna, con diseños modernos en todas las cuestiones sanitarias y de diseño de instalaciones también, básicamente. Con lo cual, sí, queremos llegar alto, queremos trabajar distinto. O sea, yo siempre digo que queremos ser un frigorífico distinto. O sea, que sea diferente, que aspiramos a grandes cosas en cuanto a prolijidad, calidad, aseguramiento de la calidad. Estamos trabajando en ese camino. El gran paso del sector fue dado y se transita el camino de su consolidación, a través de crecimientos en el número de madres, mejor productividad en todo el abanico de productores, pero fundamentalmente en aquellos pequeños y medianos que deben desarrollar, más allá de su tamaño, el sentido empresarial. Son necesarias inversiones en frigoríficos en diversas partes del país, haciendo más racional el uso de los recursos. Pero también hay que fijar reglas y políticas. Inversiones extranjeras entraron al sector y en la parte de industria la concentración sería del 40% en solo 2 empresas y eso preocupa. El consumo de carne fresca, por el contrario, tiene otras perspectivas. Como dije, no hay límite al crecimiento, porque si estamos hablando del 2019-2020 llegar a los 21 kilos, creemos nosotros que en Argentina va a suceder lo que sucede en Estados Unidos, que el consumo total de carne se divide a 3 en tercios, razón por la cual tenemos mucho para crecer y compensar un poco lo que va a faltar de carne vacuna, porque la carne vacuna es evidente que tiene un mercado exterior que paga muy bien y la podemos reemplazar por una carne mucho más barata que cumple las mismas condiciones y las mismas adaptabilidad para la cocina de la señora cuando quiera hacer empanadas, cuando quiera hacer bifes. Creo que tenemos ese plus de ventaja para el sector, va a ser muy importante y es el que estamos desarrollando. De a poco los hábitos de un consumo desequilibrado se van modificando. Todos los hábitos de la sociedad pueden ser modificados a través de la educación. Y permítame, ya que estamos pensando en nuestro país a futuro, si tenemos suerte, otros hábitos de comportamiento que nos han demorado como país durante tanto tiempo, si nos comprometemos, también podrían ser modificados.